Hola y bienvenidos a el video número 191. Me da gozo poder estar con ustedes el día de hoy y seguir estudiando este tema tan importante sobre la palabra cosmos. Y como vamos a ver el día de hoy, cosmos en su contexto en Juan 3:16 lleva un sentido diferente a lo que miramos, por ejemplo, como miramos la semana pasada en Santiago 4:4. Entonces, cuando hablamos de esta palabra, como hemos visto que es muy compleja, que hay que ver todas las escrituras. Y cuando en las escrituras habla de los reprobados, como miramos en el último video, y los aprobados, como vamos a ver hoy en este estudio, que miramos que hay dos grupos distintos nombrados en las escrituras. Por ejemplo, cabras y ovejas, o cizaña y trigo. Cuando hablamos de estas cosas, tenemos que recordar, como miramos en la parábola de la cizaña y el trigo, que trigo es trigo, fue sembrado trigo, y cizaña es cizaña, fue sembrada cizaña. Uno no se convierte al otro ni viceversa. Y entonces vamos a hablar sobre estas cosas hoy, y también vamos a seguir mirando que es Dios que obra en cada persona según sus propósitos. Tenemos que recordar que Dios es el alfarero, el hombre es el barro. El barro no puede hacer absolutamente nada. El alfarero tiene que moldear el barro. El barro solamente se queda como una masa de barra, y sobre el tiempo, sin el toque del maestro, se seca y solamente es bueno para nada. Sirve solamente para echar en la basura. Y entonces, cuando miramos en Romanos 9, habla de vasos de ira y vasos de misericordia. ¿Entienden esto? Cuando hablamos de vasos de misericordia, la palabra misericordia es clave. No es porque es gente especial en el sentido que nunca han pecado o que tienen algo especial en su ADN. Es porque Dios en su misericordia, desde antes de la fundación del mundo, decidió guardar para sí mismo un remanente y formar un pueblo de este remanente de judíos y de gentiles, y formar una sola familia, y esta familia es la eclesia, la esposa de Cristo. Entonces, vamos a seguir adelante hablando sobre estos asuntos esta mañana. Padre, gracias por permitirnos estar juntos esta mañana para estudiar tu palabra. Gracias por haber puesto en tu gente el espíritu de verdad para ayudarnos, Padre, obviamente reconocer nuestros pecados y confesar nuestros pecados, y también ver la verdad y caminar en la verdad, lo que es propio para los que son tus hijos, andar en acuerdo con nuestra salvación, con el llamado que hemos recibido. Padre, ayúdanos, porque no es algo fácil, porque todavía vivimos en esta carne que es rebelde y no quiere someterse, y por eso tenemos que golpearla día tras día tras día. Ayúdanos, Padre, para presentarnos obreros dignos del llamamiento que hemos recibido, obreros aceptados, que te agradan a ti, Padre, como vamos a ver en tu palabra. Gracias, Padre. Guíanos ahora por medio de tu Espíritu. Doy gracias por Cristo y su obra en la cruz, por su obediencia y por el hecho de que estás conformándonos a su imagen. Y te doy gracias por esto. Ayúdanos, Padre, en todo. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. La semana pasada miramos unos versículos, Romanos 1:28, 2 de Timoteo 3:8, Tito 1:16, donde encontramos la palabra adokimos. Y esta palabra está compuesta de dos
palabras griegas, la a, que es número 1 como partícula negativa, y la palabra dokimos, 1, 3, 8, 4. Cuando estas dos palabras están conjuntas, forman una sola palabra que es adokimos. Y esta palabra es no aprobado o rechazado. El opuesto a esta palabra es dokimos, 1, 3, 8, 4. Y es propiamente aceptable. Este es del diccionario Strong's. Y habla también de ser aprobado o resistir la prueba, como por ejemplo un diamante tiene que resistir la prueba para mostrar que no es vidrio, que no es algo corrupto. Entonces, resistir la prueba. Y cuando miramos en Deuteronomio 8, los versículos 1 al 4, Dios habla de ponernos a la prueba para ver lo que está en nuestro corazón. ¿Y cuál es el propósito de esto? Para mostrarnos primero nuestra necesidad de nuestro Salvador y necesidad de arrepentirnos y la necesidad de ser sujetos a nuestro Dios que sabe lo mejor para nosotros. Y pasar la prueba es poner en práctica su palabra, caminar en obediencia y que incluye creer sana doctrina. Todas estas cosas, como vamos a ver en un momento en los escritos de Pablo. Entonces, cuando hablamos de ser aprobado, habla de ser septimado, como hemos visto en el pasado, que Dios está conformándonos a la imagen de Cristo. Solamente vamos a pasar la prueba porque Cristo está en su gente. La palabra nos dice, Cristo dijo en Juan capítulo 15, aparte de mí no pueden hacer nada. Y Pablo nos enseña, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, para ser aprobado, uno necesita tener Cristo. Y sabemos que Dios tiene que arrastrarnos a Cristo y Cristo va a revelar el Padre a nosotros y su Espíritu nos va a guiar en toda verdad. Muy bien, entonces para ver estas cosas que Pablo dijo, vamos a Romanos 14, 18. Romanos 14, el versículo 18. Y aquí nos dice... Bueno, primero vamos a hablar sobre lo que está pasando aquí. Está hablando de lo que uno come y lo que otro lo mira como algo malo. Y entonces en el versículo 13 dice, ya no nos juzguemos los unos a los otros, antes bien juzgad esto, que nadie ponga tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para aquel que piensa ser inmunda alguna cosa, para él es inmunda. Mas si por causa de tu comida tu hermano es contristado, ya no andas conformes al ágape, en obediencia, porque estás lastimando a tu hermano, como dice aquí. No destruyas con tu comida aquel por el cual Cristo murió. Entonces recuerden que en aquellos tiempos la mezcla entre los judíos y los gentiles, los judíos tenían muchas costumbres en cuanto a la comida. Los gentiles no tenían probablemente ninguna costumbre y comieron todo. Y hubo un problema con esto para los judíos. Y los gentiles probablemente, según lo que estamos leyendo aquí, estaban diciendo, hey, ¿por qué tienes tantos problemas? Solamente es carne o solamente es lo que es. Y los judíos estaban queriendo mantener las leyes en cuanto a la comida, alimentación. Estaban intentando aplicar estas cosas a los gentiles. Y Pablo está diciendo aquí, mire, es verdad, nada es inmundo en sí mismo.
Pero si para tu hermano es así, entonces debes de cuidar a tu hermano que Cristo, aquel que por el cual Cristo murió. Y en 18 nos dice, porque el que en estas cosas sirve a Cristo. Entonces, si mi hermano tiene problema con algo que como cuando está en mi casa, porque yo soy siervo a Cristo, voy a guardar de hacer esta cosa en su presencia. Y dice, porque agrada a Dios. El que en estas cosas sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Cuáles hombres? Los otros de la congregación, los griegos, o para los griegos, los hebreos o judíos. Y entonces mostramos que andamos en obediencia, que Dios nos ha regenerado por las acciones que tomamos cuando estamos juntos en cuidar de no, como dice aquí, en el primero, poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces voy a ayudar a mi hermano a seguir adelante en las cosas de Cristo por negarme a mí mismo una u otra cosa. Entonces aquí miramos que agrada a Dios y esta persona es aprobado por los hombres o los otros hermanos en la congregación. Vamos a Romanos 16, 10. Romanos 16, el versículo 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Entonces miramos aquí que este hermano, por hacer probablemente como miramos en el capítulo 14 y las otras cosas, por andar en obediencia, por mostrar por sus obras que su corazón fue regenerado, mostrando que fue limpiado por el Espíritu Santo, como Pablo habla en Tito 3, 5, que este hombre es aprobado en el Señor por sus obras. Entonces, porque no dijera esto acerca de este hermano si fuera uno adoquimos. Obviamente es uno doquimos, y cuando hablamos de ser aprobado es por Cristo. Cristo en nosotros, por eso dice aprobado en Cristo. Vamos a 1 Corintios 11, 19. 1 Corintios 11, el versículo 19. Dice, porque es necesario que también entre vosotros haya herejías. Noten esto, es necesario que haya divisiones entre ustedes, para que los que son aprobados, los que quieren seguir los mandamientos de nuestro Padre, como dice en 1 de Juan 5:3, los que tienen el ágape del Theos en ellos, por cuanto Dios amó al cosmos, tienen el ágape del Theos en ellos, son aprobados, se manifiestan entre vosotros. Entonces es necesario que haya herejías, porque muestra quiénes son los aprobados entre nosotros. Entonces, me recuerda de algo que dice Pablo en Tito 3, 10, aquí hablando del hermano hereje que trae divisiones en la congregación. Después de una y otra amonestación, deséchalo. Esta palabra deséchalo es número 3868 en el griego, es paraiteomai, y quiere decir deprecar, declinar, evadir, rehusar, se traduce rehusar, desechar, excusar de la congregación. Es para el pastor estar consciente de estas cosas, y dice, déjame leerlo de nuevo. Después de una y otra amonestación. Entonces tenemos que amonestar el hermano o la hermana, y si siguen causando divisiones, es para el pastor desechar a estas personas.
Porque si no, van a seguir causando divisiones. Entonces, hay manera de tratar con estas personas. Yo sé que este no es muy común hoy en día, en parte porque hay muchos pastores que son cobardes y no quieren correr el riesgo de recibir burlas o peor, amonestaciones de los otros congregantes en la iglesia. Pero este es otro asunto. Y así están menospreciando la palabra de Dios también. Pero miramos aquí que con esta persona hay que desecharlo después de amonestarlo una y otra vez. Volviendo a 1 de Corintios, capítulo 11, el versículo 19, donde nos dice que es necesario que también entre vosotros haya herejías, para que los que son aprobados se manifiesten entre vosotros. Entonces, ¿quiénes son los aprobados? Otra vez, son los que van a andar en acuerdo con la palabra de Dios y poner su palabra en práctica. Y poner la palabra en práctica es también seguir Tito 3:10. Si uno es pastor, es parte de. Vamos a 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2 y el versículo 15. Y escuchen bien a lo que dice en este versículo. Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado. Entonces, para presentarnos a Dios tenemos que estudiar con diligencia. Yo sé que Pablo aquí está hablando a Timoteo, un líder en la congregación. Pero este mandamiento de Pablo a Timoteo aplica a todos nosotros. Y es en especial, yo creo que aplica más a los hombres de la casa, los sacerdotes de la casa. Es para nosotros dirigir a nuestras familias, dirigir a nuestras esposas. Este es lo que Pablo nos muestra en el libro de Efesios, capítulo 5, donde dice que el hombre debe de ser como Cristo y la esposa como la iglesia. Y entonces Cristo va a dirigir a su iglesia, va a amonestar a su iglesia, va a corregir a su iglesia, va, como dice en el libro de Hebreos, a disciplinar y azotar cuando es necesario. Y entonces el hombre tiene que estudiar con diligencia para presentarse a Dios aprobado. Pero la mujer también. ¿Por qué? Porque es ella que tiene la carga de hacer todo esto con los niños. Y entonces, muy importante. Y dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, cuando estudiamos la palabra de Dios y entendemos por medio del estudio lo que quiere decir, por ejemplo, como estudiar la palabra cosmos tan profundo, estamos estudiando con diligencia como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Yo no tengo nada de vergüenza decir que cosmos no habla de cada individuo, que habla de la eclesia, que Dios ama solamente la eclesia y no ama a ninguno de los adoquimos. Este es obvio por la palabra de Dios. Dice que traza bien la palabra de la verdad. Y esta palabra traza es número 3718. Es orthotomeo, y es hacer un corte derecho. Este es según Strong's. Es dividir o exponer correctamente el mensaje divino. Es lo que estamos haciendo por medio de todos estos estudios. Estamos dividiendo la palabra de Dios, tomando esta palabra cosmos, mirándolo en su contexto, en los diferentes contextos en el Nuevo Testamento, para dividir bien lo que quiere decir Juan en 3:16.
Entonces, miramos una vez aquí que este es el obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad y estudia con diligencia para presentarse a Dios aprobado. Ya miramos la importancia del estudio. Ahora vamos a ver en Efesios 1, 3 al 9, Efesios capítulo 1, y vamos a ver en específico el versículo 6. Vamos a enfocar en el versículo 6, porque aquí tenemos las bendiciones en Cristo, donde dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, el versículo 4, y en el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, la razón que estoy mencionando este versículo otra vez es porque es importante entender que dice, nos hizo aceptos en el amado. No somos aceptos en el amado por algo que nosotros hicimos. Somos aceptos en el amado por algo que Dios hizo en nuestros corazones, por cambiar el corazón de piedra a carne, por cambiar nuestro espíritu, por poner su espíritu de verdad en nosotros. Entonces nos hizo aceptos en el amado. Muy importante. Cuando seguimos leyendo en el Nuevo Testamento, yo creo que es obvio que miramos que hay dos grupos de personas nombradas, como hemos visto en el libro de Apocalipsis, cuando habla de los libros, donde hay muchos nombres escritos desde la fundación del mundo, y el libro de la vida que contiene nombres escritos desde la fundación del mundo. Y entonces miramos en la palabra de Dios que las cabras que no oyen la voz del Señor, no tienen ojo para ver ni oído para oír. Sabemos por Proverbios 20:12 que ambas cosas son de Jehová. El Señor no los conoce. No conoce a estas personas, como dice en Mateo 7. Muchos vendrán diciendo, Señor, Señor. Y Él dijo, lejos de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Esta palabra o esta frase, hacedor de maldad, es una palabra en el griego que quiere decir uno que no hace la ley. ¿Y por qué no hace la ley? Porque no tiene el ágape de Jehová en su corazón. ¿Y por qué no tiene el ágape? Porque Dios no lo depositó en la persona. Porque es una persona adoquimos, como hemos visto. Y entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de las cabras o lobos que no pueden oír, que no entienden, y el Señor no los conoce. Y no los conoce porque no los arrastró a Cristo. Y en Apocalipsis dice que sus nombres son escritos en los libros desde la fundación del mundo. Apocalipsis 17:8. Entonces, nunca fue para ellos recibir a Cristo. Es lo que nos está mostrando en Apocalipsis 17:8 cuando dice desde la fundación del mundo. Este quiere decir que nacieron cabras o nacieron cizaña o nacieron lobos que no son ovejas. Dios les dice en la palabra que también les va a dar un espíritu, o les ha dado para los que ya murieron, un espíritu de estupor. Vamos a Romanos 11, versículo 8. Romanos 11, el versículo 8. Dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de somnolencia, ojos que no ven, oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Entonces, noten otra vez, Dios les dio esto. El alfarero hizo de estas barras unos para como vasos de ira, depositó en ellos un espíritu de somnolencia, les dio ojos que no vean, oídos que no oigan.
Y como en el día de Pablo dice hasta el día de hoy, y podemos decir hasta el día de hoy también. Entonces, esta palabra que es somnolencia es la palabra que empieza con kata. Y kata, como entendemos de las escrituras, habla de la intensidad o da intensidad a la palabra que sigue. Entonces es un conjunto de dos palabras. En este versículo 11, versículo 8, capítulo 11, versículo 8, la palabra es katanuxis, 2, 6, 6, 8. Escozor, picazón, sensación como cuando las extremidades se duermen. Entonces, con la palabra kata, habla de un estupor, letargo, que nunca van a despertarse de esto. Van a ser siempre en este estado espiritual, un espíritu de somnolencia, como está escrito. Hasta el día de hoy lo dice Pablo aquí en versículo 8. Entonces, cuando comparamos las cabras o cizaña, lobos, adoquimos, con las ovejas, los doquimos, miramos que los doquimos oyen la voz de su Señor, como nos dice en Juan capítulo 10, obedecen la voz de su Señor, no porque otra vez que en ellos hay algo especial, porque dice que todos somos pecadores y destituidos de la gloria de Dios. Dice que todos merecemos la muerte, pero Dios tiene que arrastrarnos a Cristo, y cuando una vez nos ha arrastrado a Cristo, como nos dice en Juan 6:44, Lucas nos dice, Cristo nos dice, escrito por Lucas, que Cristo va a revelar el Padre a nosotros. Otra vez, todo tiene que ver con Cristo. No habla de libre albedrío. Y estas personas son personas que tienen sus corazones circuncidados en el primer lugar, porque si no fuera por esto, nunca llegarían a Cristo. Sería imposible llegar a Cristo. Nos dice esto en Ezequiel 36, 22 al 27, Romanos 2, 28 al 29. Y vamos a ver uno que no hemos visto mucho en Filipenses 3, 3. Filipenses 3, el versículo 3. Dice, nosotros somos la circuncisión. ¿Cuál circuncisión? La circuncisión en el corazón. No estamos hablando de la circuncisión en la carne. Los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Por qué? Vamos a Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, Pablo nos dice por qué no confiamos en la carne. Es porque la carne no agrada a Dios. Romanos 8, 8. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Por eso el Espíritu tiene que controlarnos, y nosotros tenemos que matar el yo día tras día, tras día, tras día, para mostrar que somos aprobados, que andamos estudiando diligentemente, dividiendo la palabra de Dios, haciendo cosas que agradan a Dios. Entonces todo tiene que ver con Cristo en mí. Entonces este grupo de los doquimos son predestinados a ser conformados a la imagen de Cristo, como Pablo nos escribió en Romanos 8, 28 al 29. Entonces, cuando hablamos de cosmos en Juan 3, 16, y lo miramos todo en el contexto, miramos que cosmos en este versículo habla de lo que adorna a Dios en el universo, que es la esposa de Cristo, como hemos visto en 1 de Corintios 11, 7 al 9, que la esposa es la gloria del esposo.
Y entonces nosotros adornamos la cabeza de Cristo, se puede decir. Somos la gloria de Él. Mostramos Cristo cuando actuamos como Cristo, mostrando que estamos siendo conformados a su imagen. Entonces, cuando hablamos de esto, obviamente estamos hablando de doctrina sana. Y una vez más, quiero leer lo que encontramos en Tito 2, 9 y 10. Y noten lo que dice aquí. Exhorta a los siervos a ser obedientes a sus amos. Ya hablamos sobre esto. Y a que les agraden en todo. Que no sean respondones, no defraudando, sino mostrando toda buena lealtad, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, no somos todos nosotros siervos de Cristo. Obviamente sí. Entonces debemos andar en acuerdo con la palabra de Dios, porque este adorna la doctrina de Dios nuestro Salvador. Como miramos, la esposa es la gloria de su esposo. Nosotros, por andar en acuerdo con la palabra, poniendo en práctica las escrituras, los mandamientos que encontramos en el Nuevo Testamento, poniendo en práctica estos más de 1000 mandamientos, intentando extendernos hacia la meta. Yo sé que probablemente no vamos a cumplir con la tarea que tenemos por adelante, pero nos extendemos hacia la meta, matando el yo día tras día. No nos damos por vencidos, somos más que vencedores en Cristo. Y entonces, como dice aquí, cuando estamos obrando en acuerdo con la palabra de Dios, adornamos la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Yo sé que es mucho hablando de cosmos, porque tiene muchos diferentes sentidos en el Nuevo Testamento, pero podemos ver lo que Dios ama es este adorno arreglado, este adorno que es la esposa de Cristo. Él ama la eclesia y dio su vida por la eclesia. Romanos 5:8 lo declara. Y en Cristo somos aceptados y aprobados. Es buena palabra. Gracias a Dios. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.